Hola, ¿qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Bendiciones para cada uno de ustedes. Es un gusto, un honor y una gran bendición para mí estar compartiendo nuevamente en esta hermosa serie que Dios ha puesto en el corazón de nuestro pastor, y no solamente nuestro pastor Carlos, también en Darren, que Dios vemos cómo alinea el corazón y nos une en un mismo sentir cuando nos disponemos con todo nuestro corazón a escucharlo y a hacer manifiestas todas sus instrucciones. Y esta serie preciosa de una regla de vida o regla de vida que nos está permitiendo ver qué áreas, tanto bíblicamente como en aspectos generales, podemos abrazar como cristianos, como personas que se desenvuelven no solamente dentro de una comunidad religiosa, sino también en todos los ámbitos de nuestras vidas, y que pueden dar testimonio de que realmente son reglas de vida o hemos adoptado como cristianos para crecer en nuestro caminar con Jesús, y sobre todo pues tener esa madurez que solamente Él nos puede dar si permanecemos mediante una relación con Él íntima, profunda, real, genuina. Y bueno, me toca hablar sobre la oración, que es una de las cosas maravillosas que Jesús nos dejó como enseñanza y que podemos abrazar en nuestras vidas. Y a través de la Biblia vemos claramente que orar es hablar con Dios, es estructurar una serie de palabras que nos permiten comunicarnos con cualquier persona, pero en este caso pues lo estamos trasladando a la parte de nuestra relación con Dios. Y entonces, como cristianos, creo que debe de ser una prioridad cultivar nuestra relación con Dios, y una de las mejores maneras para crecer en nuestro caminar es la oración. Definitivamente, cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. Si dependemos de Dios, la oración debe formar parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, así como con alguna persona que tenemos mucha afinidad o una relación íntima, un compromiso real, genuino, llámese esposo, esposa, hijos, amigos, pues esta relación surge de esta confianza, de este poder abrir nuestro corazón y saber que tenemos en esa persona a un confidente, a alguien que conoce nuestra historia, a alguien que va a estar allí en las buenas y en las malas. Y es así como con Dios podemos y debemos fomentar esta relación como el centro de nuestras vidas, entendiendo que Él es el centro de todo lo que hacemos. Entonces, si tenemos una comunión íntima, profunda y personal con Dios, pues la oración llega a un momento en que se convierte en un diálogo constante, un diálogo sencillo, tanto en lo cotidiano como en el quehacer diario, buscando esos momentos especiales de silencio y contemplación. Pero cuando nos hacemos conscientes de la presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas, esto se vuelve una constante de manera natural. Es como si yo estoy consciente de que mi hijo está aquí y pues obviamente mi atención va a estar centrada en mi hijo, y voy a poner atención a lo que él está platicando, y habrá momentos en que él haga ese silencio para que yo exprese también en torno a esa plática que se está generando. Pero creo que el primer paso para empezar a desarrollar esta oración constante con Dios es estar conscientes de su presencia.
y muchas veces no necesariamente tenemos que estar hablando con Él. Hay momentos en que podemos estar simplemente en silencio de una manera contemplativa, disfrutando esa presencia, disfrutando ese abrazo, disfrutando quizá alguna canción que nos conecta con Dios, pero definitivamente creo, y por experiencia propia, que lo primero que tenemos que hacer es hacernos conscientes de su presencia. Yo he compartido en otras ocasiones que en algún momento de mi vida yo me preguntaba cómo se le hacía para sentir a Dios en tu vida de manera constante y que no se vaya nunca, y no solamente cuando lo necesitas o crees necesitarlo, y es cuando volteas los ojos a Él y quizá hasta doblas rodilla y clamas a Él y empiezas a buscar la manera de llamar su atención. Entonces, esta pregunta en mi vida era una constante, porque yo ya había experimentado en esos pequeños momentos esa presencia manifiesta, esa paz que solamente Él da, ese abrazo, ese amor. Y entonces yo te puedo compartir desde mi experiencia que todo empezó poco a poco, pero creo que nació de esa intención genuina de mi corazón de hacerlo presente en mi vida siempre, y que no solamente en esos momentos, sino que yo quería que Él fuera ese centro de mi vida, fuera mi compañero, fuera mi consejero, fuera mi guía. Y cuando empecé a practicar estos momentos, tuve que darme intencionalmente esa oportunidad de estar en silencio, de buscarlo, de leer su palabra para poder empezar a desarrollar esta relación con Él, porque definitivamente tenemos que conocerlo, porque no podemos amar a alguien que no conocemos. Y es así en nuestras vidas con las personas. A medida que nos damos oportunidad de estar con la persona, de escucharla, de involucrarnos en lo que la persona hace, en como introducirnos un poquito más a lo que piensa, y es en la medida que vamos a conocer a esa persona y vamos a encontrar quizá cosas de ella que empiezan a cautivarnos, que empiezan a hacer que tengamos una conexión especial, y empezamos a descubrir que sí hay diferencias quizá, pero empieza a surgir esta afinidad y empieza a surgir este cariño y este amor y estas ganas de querer estar con la persona y de compartir más tiempos especiales con la persona. Entonces, definitivamente, si queremos empezar o aumentar nuestros tiempos de calidad con Dios, si tú no estás acostumbrado o simplemente no has tenido como esta oportunidad de sentir su presencia en todo momento en tu vida, creo que deberías o sería bueno que te empieces a dar oportunidad de buscar esos momentos para conocerlo mejor, para entender mejor su corazón. Y lo amamos porque Él nos amó primero, y Él quiere cautivarnos, y Él quiere enamorarnos, y Él quiere en todo momento llamar nuestra atención. Pero a veces el ruido, las preocupaciones, la angustia, pues nos distraen de su presencia. Sin embargo, yo creo que estarás de acuerdo conmigo que cuando nos damos estos tiempos especiales con Dios, Él trae un descanso a nuestras vidas, trae paz. ¿Por qué? Porque estamos simplemente buscándolo y
provocando este diálogo sencillo donde podemos abrir nuestro corazón, donde podemos revelarnos ante Él tal como somos, porque Él nos conoce, pero Él es ese Padre amoroso que, así como un niño que le cuenta quizá a su papá las mismas aventuras, las mismas historias, y el papá ya las conoce. Sin embargo, el papá disfruta que el hijo se acerque y le comparta de eso que está viviendo o de lo que ha experimentado. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo orar? Y muchas veces también quizá nos han enseñado que la oración se trata de repetir ciertas palabras y a veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos diciendo. Sin embargo, Jesús mismo nos habla sobre la oración en Mateo 6, 5, 8, y Él nos dice en esta palabra que cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las iglesias o en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Pero yo te digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, ve la intención. Dice, mas tú, cuando ores, entra en tu cuarto y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice también, cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, es decir, como los pecadores, o a veces, muchas veces como fariseos, ¿no? Que se dice ser cristiano, pero en realidad es como de la boca hacia afuera. Entonces dice que no seamos como ellos, que usan esa palabrería y esas vanas repeticiones o esas huecas repeticiones sin sentido, porque dice que no hagamos esto, porque si lo hacemos, somos semejantes a ellos, nos parecemos a ellos, porque nuestro Padre, dice Jesús, sabe de qué cosas necesitamos antes de que nosotros las pidamos. Así como este niño que se acerca a papá y que el papá sabe que necesita y si quizá el pantalón ya le quedó corto, el papá sabe que necesita un pantalón, o quizás si su juguete se rompió o su papá sabe que necesita esas cosas. Sin embargo, a nuestro Padre Celestial le encanta que nos acerquemos y le digamos que necesitamos. Y entonces hay también muchas veces en este entendimiento de que malentendemos esa forma de orar y a veces creemos que entre más fuerte o más ruidosa o más manifestaciones de palabrería o incluso hacer uso de la misma palabra para orar por alguien y en esa autoridad, sí, Dios nos da esa autoridad como hijos de Él para, como dice su palabra, incluso echar fuera demonios, pero no se trata de dar este espectáculo, sino simplemente ejerciendo esa autoridad, pero también entendiendo que hay diferentes formas de orar. Y muchas veces creemos que porque conocemos la palabra y hacemos uso de la palabra cuando oramos y la declaramos y la profetizamos, estamos siendo un ejemplo de alguien que ora. Sin embargo, Dios ve el corazón y Jesús mismo nos dice que no seamos como esos
gentiles, incluso es más duro, y dice, como esos hipócritas que aman el orar en pie, pero para que los vean, para que la gente se dé cuenta de que saben orar. Y muchas veces, no sé si te ha tocado, que incluso hay personas que hasta temen o dudan de acercarse o integrarse incluso a un grupo de oración, porque lo primero que expresan es, yo no sé orar como ustedes. Sin embargo, vemos que Dios quiere que busquemos este diálogo con Él en lo sencillo, en lo secreto, en lo íntimo. Y dice, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará. Entonces, dejemos que sea Él en nuestras vidas, dejemos que sea su presencia manifiesta, dejemos que podamos integrarlo a nuestras vidas. Y llega un momento, y te lo digo por mi experiencia, en que su presencia está allí, y su presencia es siempre una presencia que te va a permitir y te va a provocar que todo lo que tú hagas lo compartas con Él. Nuestro Padre quiere que nos acerquemos a Él con la sencillez de un niño. Por eso Jesús a veces lo vemos que en algunas expresiones dice Abba, y se utiliza la palabra Abba, Padre, es decir, papito, papi, es como algo más cercano, no como ese Dios distante que está ya lejano y que tenemos que buscar la manera de acercarnos a Él. Él ya está con nosotros. Él quiere que lo integremos a nuestra vida. Él quiere que vivamos este tiempo de comunión con Él en todas las áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, me gustaría que te des oportunidad de ver durante el día qué tan constante tú vives esta relación de oración con Él. Es decir, si desde que te levantas, haz como ver qué es el primer pensamiento que está en tu mente y ver qué es lo que te roba la atención primero, para que tú vayas dándote cuenta qué lugar ocupa Dios en tu vida y en las diferentes áreas de tu vida. Entonces, los discípulos, cuando Jesús dice Lucas 11:1, que dice que cuando aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Son 4 palabras. Y quizá esta oración sea la oración más corta con la que tú puedas empezar a dar esos pasos para ir aumentando esta oración de una manera consciente, de una manera constante. Y creo que esta oración de los discípulos, cuando veían al Maestro en esos tiempos donde Él se refugiaba en la presencia del Padre, y es que ellos anhelaban tener eso mismo. Y entonces era como, enséñanos el secreto, o sea, ¿cómo le haces? Y sin embargo, Jesús les dice en Mateo 6, del 9 al 13, dice pues, cuando oren en respuesta a esa pregunta que los discípulos le hacían, oren así. Y es ahí cuando les enseña la hermosa oración del Padre Nuestro. Y les dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y danos el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, yo encuentro aquí 6 elementos importantes en esta enseñanza que Jesús le da a los discípulos. Y yo creo que tenemos que volver al origen, tenemos que volver a lo esencial. Y muchas veces buscamos nuevos modelos, nuevos métodos, nuevas formas para diseñar un programa de oración y dejamos de lado muchas veces esta enseñanza que Jesús les da a sus discípulos. Y encuentro aquí estos elementos. El primero es una actitud de alabanza, de adoración y de humildad. Cuando Jesús reconoce, Padre nuestro que estás en el cielo, Él está reconociendo que Él es el todo, Él está reconociendo que Él gobierna sobre toda la creación y está entrando a su presencia con este diálogo de reconocer que Él es santo, porque le dice santificado sea tu nombre. Él está reconociendo esa majestuosidad y muchas veces quizá en nuestra ansiedad empezamos luego a pedirle a Dios y vemos que Él ya conoce lo que necesitamos, pero tenemos que darnos esta oportunidad de primero reconocer lo que Él es y expresarle estas palabras de amor, con humildad. Es como cuando tú te acercas a tu esposo, tu esposa, y quizá a veces quieres pedirle luego algo que necesitan, ¿no? Y a lo mejor hasta se prepara y se predispone, ¿no? Pero si tú empiezas a reconocer y a empezar a interactuar con esta sencillez de corazón, tampoco se trata como de manipular, ¿verdad? Y buscar palabras de adulación que muchas veces a lo mejor ni siquiera las sientes, pero sí desde el corazón reconocer las bondades que tiene tu esposo, tu esposa, y cuando tú le expresas lo que él o ella significan para ti, la persona siente como esta confianza, esta cercanía, esta afinidad. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Sabemos por la palabra misma y por lo que hemos experimentado, todos los atributos que Él tiene, o si tú no conoces muchos de esos atributos, pues la palabra misma nos los enseña, ¿no? Pero es como decir, Abba Padre, tú eres el Todopoderoso, tú eres quien me da esa paz que necesito, tú eres mi roca fuerte, mi castillo, mi fortaleza, tú eres majestuoso, tú eres santo, tú eres digno, tú eres poderoso. Y tenemos que buscar todo eso que Él ya tiene para entrar en esta reverencia santa a su presencia, de una manera donde podamos maravillarnos de lo que Él es. Y otro de los elementos que vemos en esta oración que Jesús les enseña a los discípulos es que expresamos nuestra confianza en Dios. Cuando le dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Yo estoy encontrando aquí que Jesús nos muestra que nuestra confianza es plena en el Señor y que creemos que su voluntad es buena, que su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, vemos como un tercer elemento que luego ahora Él pone las peticiones delante de Él cuando le dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque
reconocemos que de Él viene todo. Reconocemos que Él en su infinito amor y como este Padre fiel y amoroso va a proveernos. Y es como decir, en ti yo confío y dame lo que necesito. Pero muchas veces como que trasladamos esta palabra, el pan nuestro de cada día, simplemente a la comida que Él sabe que necesitamos. Pero Él mismo nos dice, no te afanes por el qué vas a comer. Él sabe que lo necesitamos y Él está atento para proveernos de eso que necesitamos. Sin embargo, el pan nuestro de cada día, tu palabra, dame de tu palabra, porque necesito tu palabra en mi vida hoy y todos los días. Entonces, muéstrame, enséñame. ¿Y de qué manera yo puedo recibir ese pan diario? Bueno, pues tengo que leer la palabra para alimentarme. Tengo que ponerme en esta disposición de oración para recibir ese alimento diario que necesito, no solamente en lo físico, sino en lo emocional, en lo espiritual y en lo mental. Y vemos también un cuarto elemento donde Jesús nos muestra que debemos reconocer la importancia del perdón. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que constantemente necesitamos ser perdonados. En esta oración también se nos invita a ver con quién todavía a lo mejor yo tengo situaciones de conflicto que no he soltado y que necesito entregárselas al Señor y que necesito en su infinita misericordia pedirle que Él perdone eso que sigue atando mi corazón al enojo, al resentimiento y pedirle ese perdón, porque simplemente en el confiar en Él no hemos terminado de soltar todo lo que Él quiere que dejemos en sus manos para poder experimentar esta plenitud en libertad como hijos de Dios. Y el quinto elemento es que pedimos victoria sobre la tentación y el mal. Él sabe que somos limitados y que tendemos al mal y que tendemos a fallar y a caer y necesitamos pedirle que venga esa victoria sobre estas áreas de nuestra vida que siguen ahí, que no podemos todavía terminar de soltar y de trabajar. Entonces, Jesús les dice que es una de las partes importantes en las que tenemos que estar dirigiéndonos en oración al Padre para que Él venga y podamos en las fuerzas de Cristo decir que podemos declarar esa victoria y podemos pedirle esa victoria sobre la tentación. Y cuando realmente hacemos vida a estas palabras y no se queda solamente en una vana repetición, es cuando el Espíritu Santo va a venir a recordarnos durante el día que viene esta tentación y Él está allí para recordarnos y para decirnos que ya oramos para que el Señor venga y nos dé esta victoria sobre la tentación, y es cuando de manera más atenta podemos estar haciendo vida a la palabra en nuestras vidas, a través de la oración y a través de esta relación inicial que tuvimos con el Señor de una manera especial. Y por último, en el sexto elemento que yo encuentro es que Jesús vuelve a adorarle al final, cuando le dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Y vuelve a expresar estas palabras de honra, de reconocimiento, de gratitud. Y yo te aseguro que no solamente vas a estar diciendo unas 3 palabras, 4 palabras, sino que es tanto el amor que Él ha puesto en ti y que ha ido creciendo en ti a medida que te has ido dando
oportunidad de vivir esta presencia real en tu vida, que se te va incluso a lo mejor ir el tiempo o durante el día te vas a ir dando cuenta que va a haber muchos detalles en tu vida donde Él te llena y te sacia y viene como un éxtasis en su presencia y esos detalles hermosos que Él tiene, y te aseguro que durante el día vas a estar experimentando esta constante adoración y van a venir estas palabras de manera natural. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y cuando tú amas a alguien, lo que sale de tu corazón no se puede contener ahí, y es un constante estar reconociendo a la persona y haciéndole saber cuánto nos importa, cuánto nos ama. Nos hace estar en una constante actitud de gratitud por los detalles que tiene para con nosotros. Entonces, de manera práctica, yo quiero decirte que si tú no has desarrollado la oración como regla de vida en tu vida, inicies con pasos pequeños. Y la primera oración, la más corta, de 4 palabras, es la misma que los discípulos le dijeron a Jesús. Jesús, enséñanos a orar. Señor, enséñame a orar. Si tú no sabes o piensas que no sabes orar, puedes iniciar con estas 4 palabras. Y Él lo va a hacer, porque Él ve el hambre en el corazón. Él ve la autenticidad del anhelo de tu corazón de empezar a desarrollar esta relación más íntima y más personal con Él. Ayer una persona me preguntaba sobre cómo estamos haciendo un ayuno, y decía, ¿cómo debo de entregar mi ayuno? O sea, ¿cómo debo de orar cuando yo ya estoy terminando este tiempo de ayuno? Y decía, ¿qué oración busco? ¿Qué oración hago? Y pues solamente es eso, o sea, es un diálogo sencillo donde al menos yo lo hago así, donde le digo, papito, papi, Abba Padre, Padre Celestial, espero que este ayuno haya sido de agrado para tu corazón. Gracias por haberme acompañado en este tiempo. Gracias por revelarme y mostrarme de tu corazón. Y es solamente entregarlo, y es como ponerte en esa misma sintonía del corazón de Dios, donde puedes hacer ese silencio. Es muy bueno que te des un tiempo antes de entrar a orar de lleno, donde tú cierres tus ojos, hagas un silencio y te conectes contigo mismo, te conectes con tu corazón, te conectes con tu mente, te hagas consciente, así como te estoy invitando a hacerte consciente de la presencia de Dios, que te hagas consciente de tu ser, o sea, de ti mismo, de tu alma, de tu mente, cómo está tu corazón. Y es entonces donde podemos reconocer ante Dios con esa autenticidad de realmente ver cómo estoy. Y muchas veces el poder simplemente darte cuenta de que a lo mejor estás muy cansado físicamente, y pedirle al Espíritu Santo que venga y te acompañe y te abrace y te levante en ese momento, entregándole ese cansancio y diciéndole, estoy cansado, estoy cansada, y solamente quiero estar aquí para descansar un momento en tu presencia, para que tú tomes control de mi cuerpo. Y si está bien para ti y es tu voluntad revelarme algo más que esté en tu corazón, quiero hacer este silencio para que tú me digas qué más cosas están ahí que necesito resolver, que necesito entregar. Pero necesitamos empezar a dar esos pasos pequeños.
escuchaba una prédica de uno de los pastores de Garden donde pone un ejemplo hermoso de así como ejercitamos muchas veces durante el ejercicio físicamente, pues tenemos que empezar poco a poco, ¿no? Y entonces nuestro cuerpo se va fortaleciendo y a medida que se va fortaleciendo, pues podemos empezar a hacer ejercicios a lo mejor más intensos. Pero él ponía el ejemplo de una fogata y eso me encantó porque él decía que no puedes calentar tus manos con apenas los pequeños leñitos que están encendiendo o los palitos que muchas veces le pones a una fogata para que empiece a agarrar vuelo. Sin embargo, tienes que empezar con esos leñitos o esos palitos o hojarascas o papelitos para que poco a poco los leños más grandes vayan encendiendo y pueda ahora sí venir este fuego donde no solamente te va a calentar las manos, sino que va a calentar tu cuerpo y las personas que estén alrededor de la fogata. Entonces es lo mismo con la oración. Tenemos que empezar con esos pequeños leñitos, esos pequeños palitos para que empiece a agarrar ese vuelo. Y créemelo que llega un momento donde ya esa hambre por estar más en la presencia de Dios, Él mismo va a venir a desarrollar esa hambre por orar. Y entonces yo quiero invitarte a que te des tiempo también de practicar lo que es la oración contemplativa, donde en esa actitud de silencio, donde callamos nuestros pensamientos, puedas experimentar las maravillas que Dios pone a tu alrededor. Esa oración contemplativa donde tú puedes estar en esa oración disfrutando, ahora que ha estado lloviendo estos días, simplemente en ese silencio, escuchando caer la lluvia. Y es cuando viene esta conciencia, o sea, de que la lluvia es un regalo de Dios. Y es cuando empiezan a surgir estas palabras, ¿no? Gracias por la lluvia, Señor. Tú eres perfecto. Tú tienes cuidado de todas las cosas. Todo lo que tú haces es maravilloso. Todo lo has hecho con una perfección. Y entonces desde tu corazón empieza a surgir esta actitud de gratitud y simplemente el tomar conciencia de la fidelidad de Dios obrando en estos detalles, el sol cada mañana, el canto de los pájaros que vienen y alegran tu mañana, y es esa actitud constante donde estamos en una atención muy consciente de la presencia de Dios. Y entonces todo nuestro día, nuestro vivir, se vuelve una oración constante. Pero yo te animo a que empieces y que no permitas tampoco que el enemigo te diga que no sabes orar. Tú pídele a Jesús que te enseñe a orar y Él lo va a hacer. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo este hábito o disciplina de la oración me va a ayudar a ser un discípulo maduro? Pues imagínate, vas a estar inconmovible porque sabes quién está a tu lado, sabes quién te defiende, sabes quién te acompaña. Y entonces la oración se vuelve esa herramienta como vínculo poderoso de comunión con Dios, donde puedes acudir a Él para pedirle ayuda, para pedirle dirección, para pedirle guía, para poner ante Él cualquier decisión que tú debas de tomar, pero como estás tan sensible a su voz y a su dirección, y muchas veces te va a guiar a la palabra, entonces, ¿por qué? Porque tú ya sabes reconocer la voz de Dios. Y yo también te quiero preguntar, ¿cómo se ve en tu ritmo de vida? O que te preguntes, ¿cómo se ve en mi ritmo de vida
abrazar la oración. ¿Cómo me veo abrazando la oración como una constante en mi vida? Y bueno, espero que sea de bendición esto y quisiera terminar simplemente orando para pedirle al Señor, así como los discípulos, que nos enseñe a orar. Señor, en esta mañana, Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor infinito, te damos gracias, Señor, porque tú nos muestras qué herramientas has puesto en nuestras manos para tener esta relación contigo, para provocar esta hambre, Señor, de tu presencia. Yo te pido que vengas en este momento por medio de tu Espíritu Santo y hables a la vida de mis hermanos y te reveles a sus vidas y les muestres qué regla de vida ellos necesitan abrazar para crecer más en este caminar con Jesús. Revélate, Espíritu Santo, trae hambre, pero sobre todo trae humildad para reconocer que tú eres el centro de nuestras vidas y que necesitamos ejercitar la oración porque es la herramienta que tenemos para tener una comunión contigo, para conocerte mejor, para escucharte mejor, Señor, y para derramar nuestras vidas totalmente confiados como ese niño que levanta los brazos al Padre, confiados de que tú estás allí para tomar nuestras manos y llevarnos a todas las maravillas que tú tienes en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.